Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio en este programa diario especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería en el 92.1 de la capital almeriense y en el 99.7 de la comarca del Poniente almeriense y el Campo de Níjar. Y como saben, pueden escuchar todos nuestros programas en las redes sociales de FH Almería Radio. Me acompañan como cada día desde que comenzamos este programa agrícola el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Un saludo. Hola, muy buenas. Y en los mandos, Luis Aracho. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, hoy vamos a hacer un repaso de los temas candentes que afectan al campo almeriense de cara al presente año 2025, haciendo especial hincapié en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, con incluso un corte de Javier Milei. Vamos a hablar también sobre los efectos de la victoria de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Vamos a hablar sobre algunos cambios que estamos identificando en el clima y que por lo tanto pueden influir en la agricultura de nuestra provincia. Además, vamos a hacer un avance de las ayudas a los afectados por la DANA y hablaremos, pues como siempre, de cómo está la pizarra de precios y cómo evolucionan los diferentes cultivos. Y como broche final, pues trataremos también algunos temas del anuario agrícola FH Almería 2024, titulado Imposición del Cambio, que se presentó el mes pasado en el Teatro Municipal de Ejido y que, como saben, pues se abordan temas, análisis y balances de la pasada campaña muy interesantes para poder interpretar el futuro de la agricultura almeriense. Sin más, vamos con los precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En LB Servicios Inmobiliarios te ayudamos a vender tu casa, a comprarte otra nueva o si necesitas encontrar un invernadero o finca rústica, también lo encontramos. Somos tu agente de confianza y buscamos en todas las agencias lo que necesites. LB Servicios Inmobiliarios en calle Hermanos Espinosa 56, Santa María del Águila o llámanos al 950 93 65 56 o al 663 90 56 69. En Plásticos y Claraboyas Matilla nos esforzamos cada día del año en hacerte llegar la mejor luz a través de nuestros productos y servicios. Por eso te invitamos a cambiar la claraboya fija de tu dúplex por una de apertura con manivela o eléctrica. Encuéntranos en nuestras instalaciones del Polígono Sector 20 o visita nuestra web www.plásticosmatilla.com. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente. Hoy que es martes 7 de enero de 2025 y empezamos por las judías. La tabella ha tenido un único corte de 4,92. La Elda ha tenido un primer corte de 8,90 y un último de 7,28. La Perona Semi ha tenido un primer corte de 5,86 y un último de 5,60. La Perona Roja, un primer corte de 6,24 y un último de 5,10. La Rastra ha tenido un primer corte de 12,16 y un último de 10,94. La Strique ha tenido un primer corte de 8,80 y un último de 5,32.
La Emerite ha tenido un primer corte de 4,46 y un último de 4,02. Vamos con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,36 y un último de 1,21. El español ha tenido un primer corte de 1,36 y un último de 1,11. El pepino Almería ha tenido un primer corte de 1,31 y un último de 1,21. Vamos ahora con los calabacines y empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,30 y un último de 1,06. El gordo ha tenido un primer corte de 1,17 y un último de 0,83. Vamos ahora con las berenjenas y empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 2,2 y un último de 1,96. La larga ha tenido un primer corte de 2,45 y un último de 2,21. Pasamos a los tomates y empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,31 y un último de 1,12. El tomate Daniela ha tenido un primer corte de 1,41 y un último de 1,21. El ramo, un primer corte de 1,56 y un último de 1,44. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,41 y un último de 1,20. Terminamos con los pimientos, empezando por el picante verde, que ha tenido un único corte de 1,69. El picante rojo, un único corte también de 1,69. El padrón, un único corte, 5,86. El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,88 y un último de 1,50. El italiano rojo, un primer corte de 1,95 y un último de 0,87. El lamullo verde, un primer corte de 1,66 y un último de 1,38. El lamullo rojo ha tenido un primer corte de 1,49 y un último de 1,12. El California verde, un primer corte de 1,64 y un último de 1,42. El California rojo, un primer corte de 1,83 y un último de 1,51. Y por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,91 y un último de 1,75. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 7 de enero de 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vamos ahora con el repaso de la actualidad informativa con fhalmería.com. Más de 100 entidades se unen en 2024 a la marca agroalimentaria de la Junta Gusto del Sur. Gusto del Sur, impulsada por la Junta de Andalucía, ha experimentado un notable crecimiento en 2024, pasando de 43 a 150 entidades adheridas en solo un año. Este distintivo, que promueve el buen sabor, la alta calidad y la sostenibilidad de los productos andaluces, ya abarca 386 alimentos y bebidas. En Almería, 13 empresas han apostado por este sello de calidad, contribuyendo a su expansión y beneficiándose del respaldo institucional en ferias y campañas de promoción que facilitan el acceso a nuevos mercados. El aceite de oliva lidera la adhesión a Gusto del Sur con el 50% de las entidades registradas, seguido de frutas y hortalizas, vinos y productos del mar. Gracias a este distintivo, los productores pueden fortalecer su posicionamiento en la distribución y la hostelería, aprovechando las oportunidades que ofrecen eventos especializados como el Auténtica Premium Food Fest. Con su crecimiento, Gusto del Sur se consolida como una herramienta clave para la internacionalización y competitividad del sector agroalimentario andaluz. El Ministerio de Agricultura convoca ayudas por 53,1 millones de euros para facilitar el acceso a la financiación a explotaciones agrarias afectadas por la Dana. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la convocatoria de la línea ICO Mapa Saeca, destinada a apoyar a agricultores y ganaderos afectados por la Dana en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Con un presupuesto total de 53,15 millones de euros, esta ayuda permite bonificar hasta un 15% del principal de los préstamos ICO, con un máximo de 15.000 euros por beneficiario y un plazo de hasta 15 años. Además, estos créditos podrán incluir hasta 3 años de carencia y deberán contar con el aval de SAECA.
El 31 de diciembre también se publicó la subvención de avales de SAECA por 11,9 millones de euros, que se ampliará en 2025 con otros 5,35 millones. Estas ayudas, que se concederán por orden de solicitud y bajo el régimen de minimis, buscan aliviar la carga financiera de los afectados por la DANA. El plazo para presentar solicitudes estará abierto desde el 16 de enero de 2025 hasta el 1 de septiembre de 2026. El Ministerio publica la primera relación de 6.742 beneficiarios de la ayuda directa por la pérdida de la renta por efectos de la DANA. El Ministerio de Agricultura ha publicado un primer listado con 6.742 agricultores y ganaderos de Valencia, Almería, Málaga y Cuenca, también Albacete, que recibirán una ayuda extraordinaria para compensar los daños sufridos por la DANA. Estos beneficiarios cumplen los requisitos exigidos, como ser titulares de explotaciones registradas, haber sufrido daños superiores al 40% peritados por Agroseguro y contar con ingresos agrarios declarados en 2023. La cuantía exacta de cada ayuda se publicará más adelante y se ingresará directamente en la cuenta de los afectados. Los agricultores y ganaderos que no figuren en este primer listado podrán aparecer en futuras publicaciones previstas para enero y febrero, siempre que cumplan con los requisitos. El Ministerio recomienda consultar periódicamente la web del Fondo Español de Garantía Agraria y esperar a la publicación de todos los listados antes de realizar cualquier gestión. Los pagos comenzarán a efectuarse a finales de enero, una vez determinada la cuantía conforme a la normativa vigente. La Junta amplía un mes el plazo para solicitar las ayudas para jóvenes agricultores por 130 millones de euros. La Junta de Andalucía ha ampliado hasta el 10 de febrero de 2025 el plazo para solicitar las ayudas destinadas a la incorporación de jóvenes agricultores como titulares de explotaciones agrarias. Dotada con 130 millones de euros, esta convocatoria incluye 15 millones específicos para mujeres y otros 15 para el sector ganadero. El consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, ha destacado que este presupuesto, que es el presupuesto más alto de la historia, y ha animado a los jóvenes interesados en el sector a aprovechar esta oportunidad dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Estas ayudas dirigidas a jóvenes de entre 18 y 40 años que presenten un plan empresarial viable pueden alcanzar hasta 80.000 euros por beneficiario. Andalucía es la única comunidad que concede un primer pago del 25% en el momento de la resolución, facilitando liquidez para inversiones. Además, el proceso de solicitud es 100% telemático, en línea con el compromiso del Gobierno andaluz de agilizar trámites y fomentar el relevo generacional en el campo. La Junta aprobará una convocatoria de ayudas para que las comunidades de regantes aumenten la capacidad de almacenar agua. La Junta de Andalucía destinará más recursos para garantizar el agua en el campo almeriense. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas para que las comunidades de regantes puedan construir balsas y depósitos, aumentando así su capacidad de almacenamiento. Durante su visita al Parque Tecnológico Científico de Almería, el conocido PITA, ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz con el sector agrícola, asegurando que en 2025 se mantendrán las inversiones en infraestructuras hídricas para afrontar la escasez de agua. En este sentido, el presupuesto andaluz para políticas de agua en 2025 alcanza los 555 millones de euros, de los cuales 44,7 millones se destinarán a Almería, un 19,5% más que en 2024. Fernández Pacheco ha subrayado que se continuará con la construcción de desaladoras, depuradoras, interconexiones entre cuencas y mejoras en el almacenamiento, con el objetivo de ofrecer soluciones eficaces a un problema que afecta a toda Andalucía, pero de manera especialmente crítica a los agricultores almerienses. Un 6% de grandes empresas absorben la subida de la renta agraria en 2024. La renta agraria en 2024 ha aumentado un 10,8% respecto a 2023, pero este crecimiento no se traduce en beneficios para la mayoría de los agricultores. Según COAG, el 6,6% de las grandes empresas acapara el 42% del valor de la producción, mientras que los pequeños y medianos productores ven cómo sus costes siguen disparándose. Además, la entrada de fondos de inversión en el sector agrario está dificultando el acceso a la tierra y el agua,
lo que pone en peligro el modelo de agricultura familiar y profesional en España. A pesar de la mejora en la producción agrícola, los agricultores enfrentan bajos precios y altos costes, lo que ha motivado históricas protestas en el sector. Las principales demandas incluyen el rechazo al acuerdo Unión Europea-Mercosur, la implantación de cláusulas espejo para las importaciones, un plan de choque ante el incremento de los costes de producción y medidas urgentes para afrontar la sequía. COAG y otras organizaciones agrarias exigen al gobierno políticas concretas para garantizar la viabilidad de miles de explotaciones y el futuro del campo español. Hasta aquí los titulares con fhalmería.com y como viene siendo habitual, ahora Luis, infórmanos sobre el riesgo de incendios y el parte meteorológico. Pues vamos a echar un ojo a esa predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, empezando como siempre por la capital almeriense, donde en los próximos días, por lo menos durante toda la semana, pues no se espera que haya riesgo de precipitación. Eso sí, cielos parcialmente nublados o con nubosidad variable. Las temperaturas pues van a subir un poco a lo largo de la semana. Hoy oscilamos entre 9 y 18 grados. De cara a mañana, miércoles 8, vamos a tener mínimas de 10 grados y máximas de 19. Y así van a llegar subiendo hasta llegar al viernes 10, donde va a ser la temperatura más alta, con cielos despejados y temperaturas que van a oscilar entre los 12 y los 21 grados. Vamos a tener a partir de mañana, miércoles 8, alerta amarilla por riesgo de vientos costeros que nos va a acompañar en la capital almeriense hasta el jueves 9, así que mucha precaución. Nos venimos ahora al poniente almeriense, donde el panorama es prácticamente igual. Hoy tenemos temperaturas que oscilan entre los 8 y los 18 grados, no se espera que haya precipitaciones en toda la semana, eso sí, cielos que van a ser nubosos hasta el viernes, donde se va a alcanzar la temperatura máxima, en este caso en el Ejido, pues junto al jueves, que va a haber 13 grados de mínima y 22 de máxima, y también va a haber alerta amarilla por vientos costeros. Nos vamos ahora a el levante almeriense, a toda la zona del campo de Níjar, donde tampoco se prevé que vaya a haber riesgo de precipitación. Cielos parcialmente nublados también hasta el viernes, donde los cielos van a despejarse y las temperaturas, pues igual forma, van a seguir subiendo. Para hoy tenemos mínimas de 5 grados y máximas de 16. Para mañana, miércoles 8, vamos a tener temperaturas que oscilan entre los 7 y los 18 y las máximas de la semana se van a alcanzar entre el jueves y el viernes con 10 grados de mínima y 21 de máxima. Nos vamos ahora para terminar al Valle de la Almanzora, donde va a haber más probabilidad de nubes, pero no va a haber probabilidad de precipitación. También el viernes 10 va a ser el día despejado y hasta entonces las temperaturas van a subir, llegando a oscilar entre los 11 grados de mínima y los 20 de máxima el jueves, que va a ser el día donde vamos a tener en el Valle de la Almanzora la temperatura más alta. Para hoy tenemos temperaturas que oscilan entre los 5 y los 16 y el miércoles 8 vamos a tener un poquito más de calor entre los 8 y los 21. Este es un resumen de lo que nos depara la semana según la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias, Luis, por ese parte meteorológico tan valioso para todos los almerienses. Hacemos una pausa y volvemos con más actualidad agrícola. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. En sandía, Rickzuan. Polinización y producción en cada ciclo. Tigriño para ciclo temprano. Coralciño para ciclo medio. Y gatiño para el ciclo tardío. En Rickzuan cubre todos los ciclos. Recuerda, tigriño, coralciño y gatiño de Rickzuan. Tú eliges el momento. Nosotros te damos la mejor opción. Rickzuan. Calidad en cada ciclo de cultivo. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Bueno, pues como decíamos, hoy es martes 7 de enero y bueno, ya podemos decir de una forma estándar que ha comenzado el año, comenzó el 1 de enero por supuesto, pero ahora es como que todo el engranaje empieza a andar, José Antonio, entonces ya sí que podemos analizar y nuestros oyentes querrán saber los principales temas de actualidad y bueno, y temas relacionados con la agricultura que le van a poder afectar o influenciar a lo largo de este año 2025. ¿Cuáles serían esos temas?
Bueno, como bien dices, sí, es cierto que es el primer día sin polvorones, sin Reyes Magos, sin champán, sin celebraciones y digamos de vuelta a lo cotidiano, que bueno, en cierto modo también hace falta para continuar con la campaña agrícola. Hay varios temas importantísimos que están en la cartera de este 2025, ¿no? Hay que tener en cuenta que, aunque estamos hablando de agricultura, la carga política que acarrea este año va a ser muy importante, incluso para el sector agrario. Eso lo vamos a tener que tener en cuenta, no vamos a entrar en ese debate, pues si no, no terminaríamos en toda la tarde y no es cuestión de entrar en temas generales, vamos a ir a temas, digamos, un poquito más... Supongo que más... te refieres a la noticia de Juan Espada, ¿no? Entre otras. No. Que por cierto lo tuvimos hace muy poquito en el programa y hoy ha dado esa gran noticia. No, me refiero a otro tipo de noticias que, bueno, pues ya sabemos cómo está el frente judicial con todo lo que rodea al presidente del gobierno, sabemos lo que están diciendo las encuestas que hacen las empresas demoscópicas, sabemos, en fin, que es posible que sigamos arrastrando esta situación durante mucho tiempo, una situación que parece que la mayor parte de la ciudadanía no está de acuerdo con el gobierno que tenemos, pero el gobierno que tenemos ha salido de las urnas, evidentemente, y no sabemos si efectivamente va a poder completar su mandato o no. Ya estamos viendo las dificultades que está teniendo para sacar una ley tan importante como es la ley de los presupuestos, y evidentemente, pues bueno, pues se da una circunstancia rocambolesca en España de que hay una confluencia de fuerzas políticas que le interesa mantener este gobierno, y eso ha salido de las urnas, evidentemente, ¿no? Lo que sí quiero centrarme son en temas más propios de la agricultura. Sí, por ejemplo, sin ir más lejos, ya quedan menos de 30 días para una de las ferias más importantes del sector agrícola en el panorama mundial, que es esa Feria de Flogística 2025. Como se suele decir, ¿no? La feria líder mundial del sector hortofrutícola, que se celebrará en Berlín del 5 al 7 de febrero, reuniendo a más de 2.500 expositores de 86 países distintos. Bajo el lema Fruitful Connection, el evento busca fomentar el networking, la innovación y la sostenibilidad en la industria de productos frescos. Se espera un aumento en la participación de empresas de Asia, Oriente Medio y África, con destacada presencia de países como India, China, Turquía y Vietnam. La feria ofrecerá oportunidades clave para la creación de alianzas y el desarrollo de nuevas estrategias de mercado. Fíjate, José Antonio, que muchas veces hemos planteado este tema, ¿no? Que muchas empresas almerienses ya se deciden más por la Feria de Madrid que por la de Berlín. Pero desde un comunicado de la propia feria indican que los países o los continentes que más están creciendo en cuanto a participación en la feria son países como China, Turquía, un claro competidor de nuestra zona, y entre otros, pues bueno, India, Vietnam, Oriente Medio, África, en el continente africano, pues también sabemos que hay grandes competidores y todos los países del Mediterráneo, ¿no? Entonces, otra vez remarcar la importancia que tiene el asistir a esta feria, ¿no? Sí, pero hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta en el análisis que hacemos de la futura participación de Almería en la Feria Internacional de Berlín. Y una de ellas es que la palabra sostenibilidad aparece en la nota de prensa que envía la feria y que se quiere presentar un poco como la defensa de los agricultores que han sido atacados como parte de la culpa que tiene que se reparte del cambio climático. Y por otro lado, efectivamente, yo creo que aquí en Almería y sobre todo en Andalucía estamos un poco adocenados. Nos dejamos llevar un poco pensando que el mercado alemán y el mercado europeo es nuestro, pase lo que pase. Evidentemente, el escaparate de Madrid es fundamental para atraer a los compradores a Almería, a la Tierra del Sol, pero lo que no podemos hacer es un mercado tan importante como el alemán, dejárselo en bandeja a países competidores, evidentemente, ¿no? Y sobre todo, ahora cuando tenemos la amenaza de Mercosur. Sí, justo quería cerrar el tema de logística antes de abrir
como se suele decir, ese melón, ¿no? Porque tenemos bastante información, o bueno, por lo menos creo que habría que darle bastante minuto al tema de Mercosur. Ya por cerrar el tema de Flulogística, iremos informando sobre todo las iniciativas que van a llevar las empresas y que van a anunciar mediante notas de prensa durante esta semana hasta el 5 de febrero, que se celebrará la feria en Messe, en Berlín. Y relacionado con esto, presentábamos Mercosur, ¿no? Que lo acaba de decir José Antonio, como una amenaza, ¿no? Y que influye en la actualidad de una forma total y absoluta. Luis, tenemos información sobre este tema, ¿no? Sí, pero a mí me gustaría hacer una pregunta al hilo de lo que acaba de decir José Antonio antes de pasar al otro tema, aunque también puede servir una pregunta a modo como enlace, de puente, ¿no? Sí, porque comentaba que en la propia nota de prensa venía la palabra sostenibilidad. Entonces yo quería hacerme eco de una noticia que supimos ayer o en los últimos días, y es esa dimisión de Justin Trudeau, el presidente de Canadá. ¿Por qué sacó este tema? Porque hay muchos analistas están diciendo que este presidente abanderaba un poco toda esa corriente que hemos venido viendo estos últimos años, que algunos han venido a llamar woke, pero que no solamente ha sido woke, sino que ha traído otros asuntos, como en este caso la sostenibilidad. Y algunos analistas están diciendo que esto puede ser ese famoso cambio de péndulo o esa famosa nueva era. Entonces, la pregunta que yo tenía, ¿de alguna forma vemos un futuro o planteamos un futuro o un futurible en el que se pase de moda esto de la sostenibilidad y se vuelva a poner de moda cosas como la rentabilidad y cosas así? Lo dice porque estamos otra vez en la era Trump. Sí, y sobre todo porque ha acabado la era Trudeau, que era como todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues yo no lo sé si eso puede ser así o no, pero que todos estos temas que estamos viendo que parece que nos quedan muy lejos, ¿no? Luego tienen sus consecuencias y luego recibimos unos guantazos, por no decir hostias, bestiales, y no sabemos de dónde nos llegan, ¿no? Estamos hablando de la sostenibilidad, estamos hablando de ese acoso a los productores que parece que están abusando de la tierra, que están abusando del agua, que están abusando de los fertilizantes, que están abusando de los químicos, que están abusando, pues yo creo que en el futuro hasta de los insectos, porque cabe la posibilidad que también haya una asociación de entomólogos que defiendan la libertad del insecto a trabajar donde quiera y no en un invernadero, ¿no? Ya lo digo en tono de broma, pero vamos, son tantas las cortapisas que se están poniendo a la labor de un agricultor que te cabe pensar cualquier cosa. Lo que quiero sí recargar es que ahora hablamos de Mercosur. Muchos de los que nos están oyendo están pensando, bueno, Mercosur, eso es Sudamérica, y a mí cómo me va a afectar. Pues simplemente cuando tú vayas a cortar tus melones, como vengan barcos de melones de Sudamérica, fruto de ese acuerdo de Mercosur, lo mismo tus melones entran en una crisis de precio, así de claro y así de contundente. ¿Y qué es lo que pasa? Los gobiernos, ¿qué es lo que quieren? Que no baje, que no suba la inflación. ¿Qué es lo que quiere? Poner alimentos a disposición del público lo más baratos posible. Y productos que están cultivados con menos exigencia son más baratos de cultivar, así de claro. O sea, no estamos diciendo cosas que nos pillen tan lejos. Bueno, Luis, creo que al hilo de este tema teníamos un corte. No sé si ahora es pertinente ponerlo o no, de Milei. Y si quieres, introdúcelo. Sí, y bueno, ya sabrán los oyentes que durante el pasado mes de diciembre hemos estado haciendo un seguimiento muy cercano de toda la información que ha salido respecto a este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ahora mismo seguimos en ese estadio en el que el acuerdo se tiene que ratificar en las diferentes cámaras de los países. Y he estado también atento esta Navidad a ver qué nueva información ha salido, y me ha parecido especialmente interesante una entrevista de Javier Milei, que es el presidente de Argentina y ahora mismo es el que tiene la presidencia de Mercosur, y ha tenido una entrevista a final de año para la revista Forbes, que bueno, es esa revista que trata el tema de la riqueza, los negocios, etcétera. Y le han venido a preguntar en concreto sobre el tema de Mercosur. Así que vamos a escucharlo. En el Mercosur, o sea, ¿estaría dispuesto a salir del Mercosur o evaluar la conveniencia del Mercosur si se pone como obstáculo, digamos, un tratado de libre comercio con Estados Unidos? A ver, vamos por partes. En este momento yo soy el presidente del Correcto. Mercosur. O sea, estoy ocupando la presidencia in tempore del Mercosur. Yo planteé 3 puntos en la agenda. Por un lado, planteé toda una agenda de seguridad
digamos, todo contra lo que tiene que ver el narcoterrorismo. Y ese es un trabajo que, digamos, es de suma importancia. Y vamos a hacer controles comunes y eso es una agenda muy importante. Pero al mismo tiempo planteé una agenda puertas adentro y una agenda puertas afuera. La agenda puertas adentro es, bueno, empecemos a bajar el arancel externo, eliminemos las barreras arancelarias, o sea, empecemos a hacer más eficiente el Mercosur de alguna manera. Tratar de que el Mercosur pase de ser una simple unión aduanera defectuosa. Y al mismo tiempo, otra cosa que propuse es que cada uno de los países tengan libertad de poder negociar solos tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque si no, digamos, el Mercosur se convierte en una carga. Entonces, o sea, nosotros lo que necesitamos es comercializar, no, digamos, cerrarnos. Entonces, y la verdad que los efectos prácticos no ha funcionado como una herramienta para promover el comercio. Entonces, yo no digo de salir del Mercosur, yo lo que digo es cambiemos las condiciones en las cuales nos relacionamos porque nos estamos perjudicando todos. Ese es el punto. Dentro de esa agenda, nosotros obviamente vamos a avanzar en un tratado de libre comercio. No tenga dudas. O sea, yo voy a hacer lo que sea necesario para que los argentinos vivan mucho mejor. Bueno, como han podido escuchar, yo creo que está claro que desde los líderes sudamericanos y desde el propio continente, la idea de ellos es entrar a formar parte de ese comercio en Europa de una forma mucho más agresiva y constante y sin lugar a dudas... Y libre. Y libre, que es una de las cosas que... Bueno, la libertad conlleva muchísimas cosas, ¿no? Y muchas veces el exceso de libertad, ¿no? Y de toma de decisiones pues puede afectar a lo que hay establecido en otros países, como puede ser en España, ¿no? Que se mueve bajo unos números y bajo unos niveles de producción de una forma más o menos equilibrada, con lo cual la entrada potente de producto de todo un continente pues podría desequilibrar la balanza, que yo creo que esa es la preocupación que está patente y que existe, ¿no? Yo creo que vamos a dejar este tema para seguir nutriendo de contenido el programa de hoy. Luis, si te parece bien, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con el Anuario Agrícola 2024, que me gustaría comentar pues varios temas de interés. Bueno, ahora mismo, para que los oyentes se sitúen, tengo en mis manos el Anuario Agrícola 2024 titulado Imposición al Cambio y, bueno, que sepan que lo tienen totalmente gratuito en la página web de fhalmería.com. Antes de comentar, José Antonio, directamente datos de interés, que yo creo que una de esas páginas premium del anuario son ese balance de la campaña hortofrutícola producto a producto, donde se analiza la rentabilidad, superficie cultivada, producción, valor de la producción, precio medio, etcétera, de cada uno de los principales cultivos almerienses. No sé si a niveles generales quisieras comentar algo sobre este anuario, que creo que a lo largo del año 2025 va a servir como guía para asesorar e informar un poco más al campo almeriense. Yo lo recomiendo como una herramienta de trabajo porque conocer, digamos, el entorno económico donde tenemos nuestros intereses, pues evidentemente ayuda al agricultor moderno. Me consta que hay mucha gente joven que le gusta saber las hectáreas, le gusta saber la producción, le gusta saber el valor, le gusta saber el precio medio que en un momento determinado se establece la administración de productos que tú has tenido sembrados, como puede ser el pimiento, el pepino, la berenjena. Entonces todos esos datos te sirven para poder comparar y conocer, ¿no? Evidentemente es una herramienta de trabajo en la que si tú te ganas la vida con la agricultura, pues puedes encontrar cosas muy interesantes que te pueden, digamos, orientar en muchas cosas. Por ejemplo, si eres un agricultor de pepinos, puedes saber cuántas hectáreas de pepinos se siembra al año en Almería, ¿no? Mira, por empezar
con el cultivo rey de la pasada campaña, la 23-24. Hay que destacar que el pimiento renueva una campaña más como el jefe del campo almeriense, tanto en superficie como en producción. En lo que respecta a la superficie cultivada, hay que decir que el pimiento, en todas sus tipologías, en la pasada campaña contabilizó 12.468 hectáreas. Un golpe bastante fuerte sobre a uno de sus perseguidores, o sobre uno de los que en antaño fue uno de los líderes en Almería, que es el tomate, ¿no? Que baja, se sitúa en las 8.580 hectáreas, ¿no? Una diferencia sustancial, una diferencia que puede ser perfectamente... nada más que esa diferencia, el cultivo de la berenjena o el cultivo de el pepino, ¿no? En el caso del pepino, las hectáreas en la campaña 23-24 fueron de 5.920, ¿no? ¿Qué hay detrás del pimiento para que la gente, los agricultores lo tengan como favorito, ¿no? Yo lo que escucho en el campo es unos elevados niveles de rentabilidad. No se necesita tanta mano de obra como la que puede necesitar el calabacín o el pepino, por ejemplo. Y en momentos donde el precio es inestable y no ayuda, la capacidad, por su capacidad organoléptica, ¿no? y natural de la planta del pepino, pues se puede, como por así decirlo, especular con el corte del fruto, es decir, aguantarlo un poquito más en la mata y esperar a que el precio pues sea un poco más favorable. Sí, efectivamente, la versatilidad que ofrece el pimiento pues ha hecho que muchos agricultores se decanten por el pimiento, y yo creo que no hay más, porque los suelos que tenemos en Almería no todos aguantan bien el cultivo de pimiento. O sea, la zona de Níjar, la zona de Viator, de La Cañada, son suelos que están especialmente preparados para soportar el tomate, y de hecho precisamente por esos suelos más salinos se consigue un tomate de muchísima más calidad, que lo tenemos en empresas como Casi, por ejemplo, ¿no? Sí, lo que puede ser una desventaja para el pimiento es una fortaleza para el tomate, claro, ¿no? Entonces el pimiento también te ofrece la versatilidad, que se puede recolectar en verde o en rojo. Y una vez que ya ha pasado rojo, incluso puede forzar un poquito el corte de rojo, aunque te juegas que pierda calidad, porque una sobremaduración del pimiento rojo o del amarillo pues te lleva muchas piezas a lo que conocemos aquí como destrío o conserva. ¿No? Pero también hay que tener en cuenta que de esos dos productos, que son los fundamentales del campo almeriense, le acechan un problema de plagas. Por un lado plagas y por otro lado virus, ¿no? En el caso del pimiento sabemos que continúan los problemas del Thrips parvispinus y ya es una plaga conocida, no es como hace unas campañas que viene un poquito de nueva, ya es una plaga conocida y aún así está haciendo daño. Y por otro lado, en el tomate, el virus del rugoso, sabemos que también la tuta absoluta. La plaga de la tuta también. O sea, y luego también tenemos que sí va en contra del tomate, que es la competencia de países terceros. La competencia de Marruecos también está afectando bastante a la rentabilidad del tomate, y eso está haciendo que haya muchos agricultores que tienen la posibilidad de pasarse a pimiento que lo hagan, ¿no? Y posiblemente eso es lo que haya volcado ese cambio de liderazgo en la producción a favor del pimiento y en detrimento del tomate. Pues justo de este tema quería hablar nuestro compañero Luis. Me ha hecho así una seña para aportar información pertinente sobre este tema, ¿verdad? Sí, bueno, habíamos preparado un pequeño resumen de cuál había sido la relación de Donald Trump con el Reino de Marruecos, porque era uno de los temas que queríamos abordar hoy. Y bueno, pues la relación entre Donald Trump y Marruecos se fortaleció significativamente durante su anterior presidencia. En diciembre de 2020, Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, convirtiéndose en el primer líder de una democracia occidental en hacerlo. Este reconocimiento fue parte de un acuerdo en el que Marruecos estableció relaciones diplomáticas plenas con Israel, uniéndose a los acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y varios países árabes.
Este movimiento tuvo repercusiones en la política internacional, especialmente en las relaciones de Marruecos con países como España y Argelia. El reconocimiento estadounidense fortaleció la posición de Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental, pero también, pues generó tensiones regionales. La reelección de Donald Trump en el año 2024 ha sido recibida con entusiasmo por el rey Mohammed VI, quien ve en ella una oportunidad para consolidar y ampliar la cooperación estratégica entre ambos países. Bueno, pues este apunte es muy bueno, Luis. En cuanto a este tema, volvemos a comentar los productos analizados en el Anuario Agrícola FH Almería 2024. Y sí, me gustaría... Sí. Me gustaría que hiciéramos una referencia antes de terminar el programa a qué temperaturas vamos a sufrir en los próximos días, porque se están dando unas temperaturas bastante bajas que podían afectar a los cultivos. Mientras nosotros hablamos de este tema, Luis podía echar un ojo. Sí, todavía nos quedan unos minutos para poder terminar este tema y... Lo tengo aquí delante, el panel. Recordar el parte meteorológico que hemos dicho al principio. No, pero sobre todo las temperaturas. La lluvia sabemos que no hay, pero las temperaturas, porque he visto hoy que en Prado Llano, en Sierra Nevada, ha sido la segunda temperatura más baja durante el día de ayer, 9,9 grados bajo cero. Con lo cual, pues... tenemos cerquita esas temperaturas y ya sabemos que por debajo de 8 grados las plantas empiezan a sufrir en los invernaderos y por debajo de 0 se mueren, ¿no? Con lo cual estamos teniendo hasta ayer estábamos teniendo unos días bastante fríos. En el principio del 25 parece que se recupera, ¿sabes? Parece que la tendencia es a tener más tranquilidad en cuanto a las temperaturas, ¿no, Luis? Pues recordamos lo que hemos dicho al principio del programa en el parte meteorológico. Las temperaturas van a subir ligeramente hasta el jueves-viernes, que va a ser donde vamos a tener mayores temperaturas, y si estamos esperando esa bajada de nuevo, pues vamos a tener que esperar hasta el domingo día 12. Según la información que tenemos ahora, porque ya saben los oyentes que cuanto más días nos alejemos del día presente, pues la información puede variar un poco más, pero ahora mismo la información que tenemos es que esas temperaturas por debajo de 8 grados las vamos a tener el próximo lunes, día 13. De momento vamos a tener mínimas que van a subir un poco. Para mañana, miércoles 8, se espera que la mínima sea 11 grados, que ya es una cosa un poquito más seria. Jueves y viernes va a haber 13 grados de mínima y, como hemos dicho antes, hasta el domingo nos espera la bajada, y la bajada grande, teóricamente, es el lunes, ¿no? Estoy leyendo la información de Elegido. Bueno, pues vamos a ver cómo evolucionan estos días, si se cumplen las previsiones, y sabiendo estos números, estos grados de temperatura, pues preparen sus invernaderos en la medida de lo posible y hagan las maniobras oportunas para que los cultivos sufran lo menos posible. Y volviendo a los cultivos, todavía quizá no es la época más adecuada para hablar sobre los cultivos de primavera, ¿no? Pero casi que ya nos estamos acercando. Y una de las decisiones que se toman, ¿no?, es qué cultivo hacer en primavera, y el hecho de tener a nuestra disposición los datos de pasadas campañas, por ejemplo, del precio de la sandía o el precio medio de la sandía, pues puede motivar a ciertos agricultores a que cultiven este producto, ¿no? Por ejemplo, la sandía subió casi un 30% su precio medio y logró los 284 millones de facturación a los agricultores almerienses. La superficie cultivada en la pasada campaña de este cultivo fue de 10.750 hectáreas, con una rentabilidad de 2,64 euros por metro cuadrado, así con un precio medio de 46 céntimos por kilo. Estos fueron pues los datos de la sandía, y por contrapartida los del melón, que se movió en unas cifras de rentabilidad similares, 2,11 euros por metro cuadrado, con una superficie cultivada, eso sí, muy inferior respecto a la de la sandía, con 2.460 hectáreas, y el precio medio pues casi idéntico, el del melón respecto al de la sandía, con 46
48 céntimos por kilo. Bueno, conforme vayamos avanzando los programas iremos hablando sobre el resto de cultivos, pero ¿qué podemos decir sobre estos datos? Que tampoco son definitivos para lo que pueda ser esta campaña, ¿no? Porque si algo es característico del valor de la sandía o del melón es que de una campaña para otra pues puede variar un montón. Sí, hay otros condicionantes. Por ejemplo, a lo mejor le das datos a los agricultores para que siembren melón o sandía y ellos no lo hacen por los datos que pueden tener o porque la sandía haya subido un 30% su valor, sino simplemente porque la campaña de pimiento, por culpa del granizo o el Parvis pinus, pues se le ha quedado un poco más reducida y no le queda más remedio que buscar un cultivo de primavera que no le dé mucho trabajo, que puede ser melón o puede ser sandía, ¿no? Luego, por otra parte, también tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que tanto melón como sandía temprana ya ha perdido, digamos, su fuerza comercial, porque nos encontramos que hay países africanos que surten el mercado en esos días que aparecen las primeras sandías allá por el finales de marzo o principios de abril, y por lo tanto el correr mucho para tener una sandía temprana pues casi que no termina de ser muy rentable. No obstante, yo pienso que los resultados que está ofreciendo principalmente la sandía en los últimos años va a provocar que los agricultores pues estén por la labor de tener una campaña de primavera con sandía. Aunque también te digo una cosa, es cierto que hay mucha gente que le ha dado por el pepino, el calabacín y otros productos de primavera. Esta mañana concretamente en una empresa me han dicho que hay ya importadores que están solicitando siembra de pimiento para que haya pimiento en primavera, con precios medios en torno a 1,50 para el agricultor, introduciendo los 3 colores, rojo, amarillo y verde. Con lo cual, si hay estimulación por parte del mercado para poner otros productos que también puedan ser rentables, lo mismo vemos un crisol de hortalizas en primavera poco a poco, a lo que no estábamos acostumbrados, y no hay tanto dominio de melón y sandía. Y esa variedad de cultivos de primavera puede regular un poco la oferta y la demanda, y que todos puedan tener más o menos buenos precios, y que no haya una sobreproducción de un cultivo en concreto y que esos precios puedan bajar, ¿no? Sí, es lo que viene ocurriendo en los últimos años en la agricultura de Almería. O sea, se han incorporado muchos tipos de pepino, se han incorporado muchos tipos de pimiento. Por ejemplo, recordamos Palermo, ¿no? Cuando había un dominio absoluto de California, sabes que prácticamente desplazó al pimiento morrón, y sin embargo pues aparece también Palermo, que ha ocupado un sitio muy importante. Con la berenjena pasa lo mismo, porque han salido varias variantes de berenjena que también se han implantado en el mercado. De melones y de sandías también hay una cantidad importante, y posiblemente esa variedad sea lo que siga manteniendo un precio rentable en buena parte de los productos. Bueno, otro cultivo del que me gustaría hablar y que va en alza, ya lleva varias campañas encadenadas como un cultivo que va creciendo, es el pepino, ¿vale? El pepino continúa siendo una de las hortalizas más estables durante todo el ciclo en las últimas campañas, ya que aporta buenas cifras generales y las medias no suelen registrar picos fuertes de subida o bajada. De hecho, en esta ocasión, en la campaña 23-24, la superficie se incrementó en 170 hectáreas en comparación con el ejercicio anterior, llegando a las 5.920. Pero si se compara con las 3 últimas campañas, el pepino ha sumado 372 hectáreas, según los datos facilitados a este medio por parte de la Delegación Territorial de Agricultura en Almería. Yéndonos a datos más concretos, pues bueno, en cuanto a rentabilidad, el pepino presentó la pasada campaña 7,6 euros por metro cuadrado. La superficie cultivada ya la hemos mencionado, se situó en 5.920 hectáreas. El precio medio, que me parece un gran precio, ¿verdad, José Antonio? 85 céntimos por kilo, lo que lo sitúa teniendo en cuenta su producción,
sino en un cultivo pues muy válido para el agricultor almeriense, y que la verdad que se han desarrollado nuevos materiales con resistencia, sobre todo en la tipología Almería o tipo holandés, donde las casas de semillas pues no dejan de trabajar para ofrecer variedades pues resistentes al CGMV, al virus del amarilleo, al Nueva Delhi, todas estas amenazas que tiene el pepino. Pues las casas de semillas están luchando por facilitar al agricultor variedades resistentes, y ese trabajo ya lo hemos comentado aquí anteriormente, ¿no? Que digamos el buen tiempo, ¿no? O la buena época que está gozando el pepino es gracias en gran medida al gran trabajo que hacen las casas de semillas por aportar materiales de gran calidad. Sí, efectivamente. La calidad lo que está salvando mucho la producción almeriense y la está haciendo súper competitiva, ¿no? Que pues afortunadamente no tenemos más superficie, tenemos la que hay, pero lo que sí estamos viendo cómo las variedades están aumentando la producción año tras año, y eso es en cierto modo lo que está ayudando bastante a los agricultores a salir adelante. ¿Por qué? Porque el gasto es prácticamente el mismo, aunque hayan subido los insumos, pero no es lo mismo conseguir de un invernadero 6 kilos metro a conseguir 9 kilos metro cuadrado, ¿no? Estamos hablando de casi 30.000 kilos en una hectárea en un periodo de 4 meses, que bueno, pues que ayuda bastante al productor. Lo que está claro es que la tendencia es que el agricultor cada vez más se está profesionalizando, ¿no? Uno de los temas que también aborda este anuario es el tema del relevo generacional, donde se ve como justo en lo que es el campo de Dalías, ¿no? Comarca del Poniente, las nuevas generaciones ven con buenos ojos seguir trabajando ese negocio familiar de sus padres y abuelos, porque digamos que tienen como denominador común una palabra que es muy importante, que es la rentabilidad. Estuve hace un tiempo, como sabéis, en el Congreso de Jóvenes Agricultores organizados en Bruselas, organizado por el Partido Popular Europeo, y hablaban mucho sobre esa palabra, ¿no? La rentabilidad. Si bien había que intentar tener una agricultura sostenible a niveles medioambientales, la sostenibilidad económica cada vez cobraba mayor protagonismo, ¿no? Sí, evidentemente todo el mundo lo que busca es de alguna manera una tranquilidad, y esa tranquilidad pues te lo da eso, el conseguir dinero. Podemos decir que la rentabilidad es lo que asienta al nuevo agricultor. Y lo que lo motiva a entrar en ese negocio, ¿no? Porque cuando uno se hace empresario, al final te pueden encantar las plantas, pero no te hacen empresario si los números no te salen. Efectivamente. Digamos que esa es la reflexión que hay que tener en cuenta, y evidentemente pues que es lo que se está buscando, que sí, que realmente haya una rentabilidad para el agricultor, que siga gozando de su libertad de trabajar en su propia tierra, pero sobre todo que tenga una rentabilidad para poder vivir del esfuerzo que hace a diario para conseguir los frutos que luego vende. Bueno, pues nos estamos acercando al final del programa. Yo creo que es fundamental que sigamos muy pendientes a todo lo que está ocurriendo en el campo. Además, también estamos recibiendo informaciones sobre jornadas de campo, de casas de semillas que están mostrando sus cultivos en esta fecha para mostrar a los agricultores pues cómo se comportan las distintas variedades, sobre distintas zonas, ¿no? Entonces también seguiremos informando sobre este tema, sin olvidarnos de una de las cosas que ha sido más importante en este programa, que ha sido el tema de Frilogística, ¿no? Sin olvidarnos que a buen seguro en las próximas semanas nos van a bombardear de información pues las empresas que presenten pues nuevos proyectos o nuevos productos en la feria de Berlín de Frilogística, que como saben es del 5 al 7 de febrero en Berlín, y que yo creo que todavía hay posibilidad de reservar ese pack que, como saben, hacen Viajes El Corte Inglés para poder asistir a la feria, ese pack de hotel más vuelos, y poder disfrutar de esa feria donde bueno, pues se muestran las principales innovaciones del sector, tan importantes para el sector y el negocio agrícola, tan importantes para poder interpretar el futuro agrícola de los próximos
próximos años. Bueno, sin más, vamos a despedir el programa de hoy, de este martes 7 de enero, de FH Almería Radio, emitido en Radio Marcador Almería, en los diales del 92.1 de la capital almeriense y en el 99.7 de la comarca del Poniente y el campo de Níjar. Sin más, como saben, nos vemos mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente. Hoy que es martes 7 de enero de 2025 y empezamos por las judías. La tabella ha tenido un único corte de 4,92. La Elda ha tenido un primer corte de 8,90 y un último de 7,28. La Perona Semi ha tenido un primer corte de 5,86 y un último de 5,60. La Perona Roja, un primer corte de 6,24 y un último de 5,10. La Rastra ha tenido un primer corte de 12,16 y un último de 10,94. La Strique ha tenido un primer corte de 8,80 y un último de 5,32. La Emerite ha tenido un primer corte de 4,46 y un último de 4,02. Vamos con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,36 y un último de 1,21. El español ha tenido un primer corte de 1,36 y un último de 1,11. El pepino Almería ha tenido un primer corte de 1,31 y un último de 1,21. Vamos ahora con los calabacines y empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,30 y un último de 1,06. El gordo ha tenido un primer corte de 1,17 y un último de 0,83. Vamos ahora con las berenjenas y empezamos por la rayada, que ha tenido un primer corte de 2,2 y un último de 1,96. La larga ha tenido un primer corte de 2,45 y un último de 2,21. Pasamos a los tomates y empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,31 y un último de 1,12. El tomate Daniela ha tenido un primer corte de 1,41 y un último de 1,21. El ramo, un primer corte de 1,56 y un último de 1,44. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,41 y un último de 1,20. Terminamos con los pimientos, empezando por el picante verde, que ha tenido un único corte de 1,69. El picante rojo, un único corte también de 1,69. El padrón, un único corte, 5,86. El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,88 y un último de 1,50. El italiano rojo, un primer corte de 1,95 y un último de 0,87. El lamullo verde, un primer corte de 1,66 y un último de 1,38. El lamullo rojo ha tenido un primer corte de 1,49 y un último de 1,12. El California verde, un primer corte de 1,64 y un último de 1,42. El California rojo, un primer corte de 1,83 y un último de 1,51. Y por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,91 y un último de 1,75. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 7 de enero de 2025.